Un saludo a todos quienes están viendo este video. Mi nombre es Félix Zenón Castillo Muñoz y les voy a hablar sobre el programa Derive y la resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado. El Derive es un programa realizado por la empresa Texas Instruments. Como sabemos, esta empresa Texas Instruments es fabricante de calculadoras. Y han desarrollado este programa denominado Derive, que nos sirve para desarrollar ejercicios de matemáticas, tanto a nivel preuniversitario como a nivel universitario. Con el programa Derive podemos resolver ejercicios de integrales, ejercicios de derivadas, podemos resolver límites, podemos resolver ecuaciones diferenciales, y también puede operar con vectores, matrices, hallar el determinante y entre otras aplicaciones también grafica funciones. Debido al coronavirus, las clases virtuales se han puesto de moda en colegios y universidades, ¿no? Y la enseñanza de las matemáticas requieren del apoyo de herramientas digitales. Es en este sentido que se requiere emplear programas o software especializado que nos ayuden en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Derive es un programa de cálculo simbólico, es decir, es un lenguaje de alto nivel. Por lo tanto, tiene instrucciones y comandos que es necesario estudiarlos y conocerlos. Entre sus características podemos decir que puede manejar variables sin asignación, maneja datos de tipo vectorial, matrices y también se pueden realizar programas. Bien, veamos ahora el manejo del programa Derive. Para ingresar en Derive basta con hacer clic sobre el icono D, la letra D del griego, delta, y si queremos salir entramos con el comando archivo y hacemos clic en salir. La barra de herramientas. En esta barra se encuentran los iconos de los comandos que más se utilizan, como por ejemplo tenemos nuevo archivo, abrir un archivo, guardar un archivo, imprimir archivo, manejar matrices, graficar en 2, en 3 dimensiones y el más importante, el signo igual, que es con el que vamos a obtener el resultado o las respuestas. Al ingresar al programa Derive, nos va a mostrar una pantalla como la que estamos viendo. El primer paso ahora es editar el ejercicio. Para editar el ejercicio nos vamos a la parte inferior, a esa línea horizontal que está solita abajo, encima del alfabeto griego, y en esa parte comenzamos a introducir valiéndonos de los signos que están en la parte inferior derecha. Con esta simbología introducimos el ejercicio matemático. Una vez que terminamos, lo tiqueamos y para obtener el resultado hacemos clic en igual. Bien, comenzaremos a estudiar las ecuaciones diferenciales. Como primer caso tenemos la ecuación diferencial de primer orden y primer grado. Primer orden se refiere a que la derivada tiene que ser solamente la primera derivada, es decir, no podemos derivar dos veces, sino que solamente se refiere a que derivamos una vez. Y primer grado se refiere a que la derivada de mayor orden está elevado a 1. Le vamos a denominar forma convencional cuando la ecuación diferencial de primer orden y primer grado está escrito en esta forma. Una función p, que depende de x y, más otra función q, que depende de x y, por un y' igual a 0. Entonces, en este tipo de ejercicios identificamos quién es p y quién es q. A continuación,
aplicamos el comando de derive, el dissolve1 guión parte baja gen. Ahí copiamos dentro del paréntesis quién es P, quién es Q, las variables X y C, y apretamos lo tiqueamos y apretamos el igual y va a quedar resuelto. Aplicaremos todo lo dicho anteriormente al ejemplo 1. ¿Qué dice el ejemplo 1? Resolver la siguiente ecuación diferencial. 2xy más paréntesis 1 más x cuadrado, cerramos paréntesis por y'. Comenzamos identificando quién es P. P sería 2xy. ¿Y quién es Q? Q sería 1 más x cuadrado. Lo copiamos todo estas dos funciones, el P y el Q, en la parte inferior, que es donde se edita la ecuación. Aquí ya resolvemos con el derive utilizando la instrucción desolve1. Hemos copiado en la parte inferior, donde está pintado con azul, con la instrucción desolve1, el P, lo que hemos identificado el P, que era 2xy, el Q, que hemos identificado que era 1 más x cuadrado, las variables x, y las condiciones iniciales 0, 1, ¿no? Lo tiqueamos en ese verde, apretamos, hacemos clic sobre el igual y obtenemos la respuesta que es x cuadrado y más y igual a 1. Vemos que el derive ha resuelto la ecuación diferencial de primer orden y primer grado. Otro tipo de ecuaciones diferenciales son las que se denominan ecuaciones diferenciales con variable separable. Se denomina así porque la ecuación diferencial podemos separar en esta forma que dice y' igual a p de x por q de y, donde p solo depende de x y q solo depende de y. Cuando la ecuación diferencial es con separación de variables, tenemos dos comandos para resolver este tipo de ecuaciones. La primera instrucción sería separable barra abajo gen, la función p, que solo depende de x, la función q, que solo depende de y, las variables x, y, c. Esta primera instrucción es cuando no se conocen las condiciones iniciales. Y cuando nos dan condiciones iniciales, la otra instrucción es separable, barra baja, gen, paréntesis, la función p, que solo depende de x, la función q, que solo depende de y, las variables x, y las condiciones iniciales x sub 0 y y sub 0. Bien, a ver, ahora haremos un ejemplo. Ejemplo 2. Resolver la siguiente ecuación diferencial xy' menos y igual a 2x cuadrado y. Antes de resolver con derive, trataremos de ordenar. Vemos que el ejercicio no está escrito en forma convencional. Eso quiere decir que no está bien despejado, o sea, lo vamos a reordenar y vamos a despejar y'. Y' es dy sobre dx, despejando va a ser 2x cuadrado y. Si yo factorizo ahí una y, me va a quedar 2x cuadrado más 1 en el numerador sobre x por y. Ya. Entonces hemos logrado separar variables, o sea, identificamos que 2x cuadrado más 1 sobre x va a ser p, la función p, que solo depende de x, y el y solito va a ser el q de y. Entonces hemos logrado separar variables. Entonces, en conclusión, podemos decir que se va a llamar ecuación diferencial con variable separable cuando en una ecuación diferencial de primer orden y primer grado, nosotros logramos separar en dos funciones p y q, donde p solo depende de x y q solo depende de y. Entonces, en este ejercicio claramente es separación de variables. Ahora, para aplicarlo en el derive, lo vamos a copiar en el editor de ecuaciones que está en la parte inferior. Vamos a tiquearlo y finalmente vamos a hacer un clic en el igual y obtendremos la respuesta. Bien, ahora en el derive copiamos. Utilizamos la instrucción separable barra baja gen. Copiamos la función p. A continuación copiamos la función q, las variables x, y la constante c. Lo tiqueamos
hacemos clic en igual y obtenemos la respuesta que está pintado en azul en la primera pantalla del derive. Ahí vemos un logaritmo neperiano igual al logaritmo de x más x cuadrado más c. Ve, rápidamente nos da la solución. Esa sería una de las ventajas del derive. Y ahora uno quiere tener despejado esta variable y. Entonces en la segunda pantalla que está aquí abajo, para despejar y utilizamos la instrucción solve. Solve, entonces copio en el editor, ahí abajito está en azul. Copiamos el solve con logaritmo de y igual al logaritmo de x más x cuadrado. Y lo tiqueamos, ponemos el igual y nos da despejado el y, que es igual a x por e al x cuadrado más c. Entonces en esa forma se despeja la variable y. Otro tipo de ecuaciones diferenciales son las denominadas ecuaciones diferenciales homogéneas. Se denomina ecuación diferencial homogénea porque si despejamos y' y lo igualamos a un r de xy, donde r de xy va a ser una función racional, en esta función r de xy el grado absoluto del numerador tiene que ser igual al grado absoluto del denominador. Entonces, este tipo de ecuaciones diferenciales se llama ecuación diferencial homogénea. Y en el derive los resolvemos con la instrucción homogeneous / gen de r. Copiamos ahí la función racional r, las variables x, y una constante c. Y si conocemos las condiciones iniciales, vamos a usar la instrucción homogeneous rx, y, condiciones iniciales x sub 0, y sub 0. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 3. Resolver la siguiente ecuación diferencial. X menos y por diferencial de x menos paréntesis x más y por diferencial de y igual a 0. Resolviendo con derive, vemos que no está escrito en forma convencional. Hemos dicho que le vamos a llamar forma convencional para que esté listo para que entre al derive. De acuerdo a esto, tendría que ser y' igual a un r de x. Entonces, despejando y', no nos olvidemos, es dy sobre dx. Si este dx lo traigo a dividir, lo traigo al otro lado, lo llevo a dividir, pongo y' y va a ser x menos y en el numerador sobre x más y en el denominador. Entonces, este ya está despejado en forma convencional. Entonces, ya está listo para introducir al derive. Esta ecuación diferencial vemos, analizando, que es homogénea, porque si analizamos el grado absoluto del numerador, vemos que me da 1 en x menos y, su grado absoluto es 1, y del denominador x más y también su grado absoluto es 1, por lo tanto es homogénea. Por lo tanto, utilizamos la instrucción homogeneous / gen, lo copiamos en el editor de ecuaciones que está en la parte inferior con azul. Terminamos de copiar, lo tiqueamos con ese verdecito, que quiere decir que está bien copiado. A continuación apretamos el igual, hacemos clic en igual y se obtiene esta solución. Ahora estudiaremos la ecuación de Jacobi, o también llamada ecuaciones reducibles a homogénea. La ecuación de Jacobi es de la forma y' igual a una función racional, donde en el numerador tengo una recta y en el denominador tengo otra recta. Estas dos rectas se presentan dos casos, ¿no? Pueden ser paralelas. Entonces, si son paralelas, voy a resolver con estas dos instrucciones o funciones. La función lin / lin / abajo CCF es cuando se conoce las condiciones iniciales x sub 0 y sub 0. Y la otra función de abajo, función / lin / CCF / gen, de genérico, es cuando no se conocen las condiciones iniciales. Entonces, estas dos instrucciones se usan cuando las rectas son paralelas. Estas dos instrucciones se utilizan cuando las rectas no son paralelas, es decir, se cruzan en un punto, ¿no? El R representa la función racional, los coeficientes A, B, D, P, Q, K
son los coeficientes de las dos rectas no paralelas. Y la instrucción de arriba, el x sub 0 y y sub 0, significa condiciones iniciales. Y abajo está el caso genérico cuando no conocemos las condiciones iniciales x sub 0 y y sub 0. Ejemplo 4. Resolver la siguiente ecuación diferencial. X más y menos 2 en paréntesis por diferencial de x más x menos y más 4 en paréntesis por diferencial de y igual a 0. Tratando de resolver con derive, vemos que no está escrito en forma convencional. Hemos dicho que es convencional cuando está listo para introducirlo al derive. Para que esté como el derive, tiene que estar en forma de función racional, un r de x y. Entonces yo despejo y' es dy sobre dx. Despejando dy sobre dx, vemos que es menos x más y entre menos 2. Este menos lo introducimos en el denominador y me queda el denominador menos x más y menos 4. Entonces esta es una función racional. Y son dos rectas, unas rectas en el numerador y otra recta en el denominador. Entonces es la ecuación de Jacobi. Y ya está listo para introducirlo al derive. Los coeficientes a, b y d son de este x más y menos 2. Y los coeficientes p, q, k son de este menos x más y menos 4. Son esos coeficientes. Entonces ya está listo para introducirlo al derive. Al introducir al derive, utilizamos la instrucción lin barra baja frac barra baja gen y copiamos ahí el r de x, copiamos las constantes, los coeficientes de x, y el menos 2 en el numerador. En el denominador había un menos x, este es menos 1, 1 y menos 4. Las variables x, y la constante c. Lo tiqueamos. Hacemos un clic en igual y obtenemos la respuesta, que es lo que está pintado con azul. En esta forma, entonces, la ventaja de utilizar derive en la resolución de ecuaciones diferenciales es que nos resuelve rápidamente. Esa sería una de las ventajas de este software denominado derive. Otro tipo de ecuación diferencial son las denominadas ecuaciones diferenciales exactas. Se denomina ecuación diferencial exacta cuando una ecuación de la forma m de x más n de y igual a 0 si cumple con la condición de Euler. Es decir, si yo derivo la función m con respecto a y lo igualo o me da igual a la función n derivada respecto de x, entonces vamos a decir que la ecuación diferencial es exacta. Cuando la ecuación diferencial es exacta, tenemos estas dos instrucciones para resolver. Exact de la función m, la función n, copiamos x, y las condiciones iniciales x sub 0 y sub 0. Es cuando se conocen las condiciones iniciales x sub 0 y sub 0. Y cuando no se conocen las condiciones iniciales, la función para resolver una ecuación diferencial exacta es exact de m, n, x, y, x, y, c. Y en esa forma obtenemos la solución en el derive. Ejemplo 5. Resolver la siguiente ecuación diferencial. 2xy de x más x cuadrado más coseno de y diferencial de y igual a 0. Antes de resolver con derive, vemos que está escrito en la forma convencional. Entonces aquí tengo mi m, que multiplica el de x, y este es mi n. Entonces debo hacer cumplir la condición de Euler. Con el mismo derive, derivamos la función m respecto de y. Y también la función n respecto de x. Vemos aquí claramente 2x da la derivada parcial de m respecto de y. Y la derivada de n respecto de x da 2x. Entonces es exacta. Como es exacta, en el editor de ecuaciones copio exact barra baja gen la función m 2xy, la función n x cuadrado más coseno de y, las variables x, y, c. Lo tiqueo con este verde, apretamos el igual y me da la solución. La solución es esta parte con azul, seno de y más x cuadrado por y igual a c. Bien, en esta forma hemos resuelto ecuaciones diferenciales exactas con el derive. Conclusión. Para aplicar el programa derive se requiere leer los manuales y tutoriales, pero más importante
es conocer el tema o los ejercicios que vamos a realizar en el derive. Es decir, por ejemplo, en el caso de ecuaciones diferenciales, tenemos que conocer el tipo de ecuación diferencial que vamos a resolver y en función a eso aplicar qué instrucción o qué función vamos a aplicar en el derive. Entre las ventajas podemos anotar que acorta los pasos en la resolución de ejercicios, es decir, nos ahorra tiempo. Y entre las desventajas es si no se conocen los fundamentos matemáticos, nos puede llevar a confusión y obtener resultados erróneos. Sin embargo, en conclusión, la conclusión final es que es de gran ayuda conocer el derive. Gracias por su atención. Les saluda Félix Zenón Castillo Muñoz y hasta una próxima oportunidad o un próximo video.